3 de para qué estoy aquí en la tierra, ¿verdad? No sé si tú ya sabes para qué estás aquí en la tierra. Espero que a través de estas 40 transmisiones que estoy haciendo de lectura de una vida con propósito, tú puedas confirmar, puedas consolidar, puedas descubrir tu propósito. Vamos entonces a dar inicio a nuestra noche número 22. Espero que se encuentren súper bien, que estén teniendo una semana de mucha bendición. Propósito número 3, ¿verdad? Fuiste creado para ser como Cristo. Vamos a entrar a esa nueva fase. Ya vimos, ¿verdad? Que fuimos creados, número 1, para agradar a Dios, para deleitar a Dios, para adorar a Dios. Número 2, fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios. Y número 3, hoy en la noche 22 estamos viendo que fuimos creados para ser como Cristos, como Cristos. Muy bien. Colosenses 2, 6 al 7 dice: vivan en unión vital con Él, enraizados en Él y nútranse de Él. Mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor y fortalezcanse y vigorícense en la verdad. Romanos 8:29 dice: desde el principio Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes se habrían de acercar, fueran como su Hijo, ¿verdad? Para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Esto es Romanos 8:29 y Colosenses 2:6 al 7. Vamos a decir juntos: fui creado para ser como Cristo. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Este es nuestro destino y el tercer propósito de nuestra vida entera. Amén. Dios anunció su intención en la creación. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, solo los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Este es un privilegio grandísimo y nos dignifica. No sabemos todo lo que abarca esta frase, pero sabemos que incluye el aspecto de como Dios, como seres espirituales, nuestros espíritus son inmortales y perdurarán más que nuestros cuerpos terrenales. Somos intelectuales, podemos pensar, podemos razonar, podemos resolver problemas, ¿verdad? Por eso hemos sido llamados a ser como Cristo, a semejanza de Dios. Nosotros nos relacionamos, podemos dar, podemos recibir, podemos dar amor, recibirlo. Tenemos una conciencia moral, podemos discernir el bien del mal, lo cual nos hace responsables ante Dios. La Biblia dice algo muy importante. La Biblia no solo dice que todas las personas, ¿verdad? La Biblia dice que todas las personas, no solo los creyentes, poseen una parte de la imagen de Dios. Por eso eh, el asesinato, el aborto son algo que Dios rechaza, ¿sí? Pero esta imagen es incompleta. El pecado la dañó y distorsionó, por lo tanto, Dios nos envió a su Hijo Jesús. ¿A qué se parece la imagen y semejanza completa de Dios? Se parece nada más y nada menos que a Jesucristo, señoras y señores. Estoy viendo acá de qué manera se puede ver más luz en Instagram. Estoy un poco oscurita. Espero que no se me vayan a dormir los de Instagram. Ok, la semejanza más fiel, la semejanza más clara de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Que en hebreo es Yeshua HaMashiach. La Biblia dice que Jesús
es la visible, ¿verdad? Y es la fiel imagen de lo que Él es. O sea, Yeshua, Jesús, es la imagen clara, fiel y visible de lo que Dios es. A menudo la gente cita la frase de tal palo, tal astilla, para referirse al parecido familiar. Cuando las personas ven la semejanza de los hijos con los papás, eso agrada, ¿verdad? A los padres. Dios quiere que también sus hijos lleven su imagen y su semejanza. Su palabra nos dice que fuimos creados para ser como Dios. ¿Para ser como? Como Dios. Ok. ¿Para qué fuiste hecho? Para ser como Dios, para que lleguemos a ser como Dios. Entonces, su palabra dice también que nunca llegarás a ser Dios, tampoco, ¿verdad? Ni siquiera vamos a llegar a ser un Dios. Eh, esa mentira orgullosa es la tentación más antigua de Satanás, de querer ser Dios. Satanás le prometió a Adán y a Eva que si seguían su consejo de desobedecer, serían como dioses. Muchas religiones y la filosofía de la nueva era, por ejemplo, aún difunden esta creencia de que, de que vamos a ser dioses o que somos divinos o que podemos llegar a ser dioses. Manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, ¿verdad? Como tenemos esa necesidad de querer controlar todo. Nuestro futuro, ¿verdad? A veces lo queremos controlar. ¿Quién no ha querido controlar todo? Yo pienso que todos hemos pasado por ahí. Cuando queremos controlar a las personas que nos rodean, también es otro momento en el que podemos manifestar que tenemos ese deseo eh, que viene sembrado desde el principio con Adán y Eva, cuando desobedecieron. Dios no quiere que lleguemos a ser dioses. Él quiere que seamos piadosos. Él quiere que seas piadoso, que tomes los valores, las actitudes y el carácter propio de Él. La Biblia dice que adoptemos una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios, una vida que renovada desde adentro comience a surgir, ¿verdad? Una vida que forme parte de tu conducta mientras Dios reproduce con toda precisión su carácter en ti y en mí. La meta final de Dios para tu vida y para mi vida sobre la tierra no es la comodidad. La meta final de Dios para nuestra vida es el desarrollo de nuestro carácter, señoras y señores. Esa es la meta final de Dios. A ver si ahí se ve más luz. A ver si ahí se ve más luz, amigos. Entonces, la meta final de Dios es que logremos desarrollar nuestro carácter. Él quiere que crezcamos espiritualmente y que lleguemos a ser como Cristo. Esto no significa que pierdas tu personalidad o que llegues a ser un clon sin inteligencia o voluntad propia. Ser semejante a Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Dios quiere que desarrolles la clase de carácter que Jesús describe en las bienaventuranzas en el Evangelio, ¿verdad? Donde Él habla de las bienaventuranzas cuando se refiere al fruto del Espíritu en el gran capítulo de Pablo sobre el amor y la lista de Pedro de las características de una vida provechosa y productiva. Así que llévense de tarea ver esas bienaventuranzas de que Jesús nos habla del Espíritu, del fruto y de cómo Pablo nos enseña una vida con esas características del amor, de una vida provechosa y productiva en amor. Cada vez que olvidamos que el carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, de formarlo, nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados. Nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy
pasando tantas dificultades, una respuesta es que la vida está hecha para ser difícil. Grábate esto, la vida está diseñada para tener dificultades, para sacarnos de nuestra zona de confort, para sacarnos de ese molde del pecado, de la maldad. Am, y recuerda que la tierra no es el cielo. Recuérdalo, estamos acá en la tierra como una asignación temporal. Y muchos cristianos interpretan mal, muy mal, la promesa de Jesús acerca de la vida abundante, como si eso quisiera decir una salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, rodeado de felicidad permanente, rodeado de una plena realización de los sueños y el alivio instantáneo de los problemas mediante la fe y la oración. En pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea súper fácil. Esperan el cielo aquí en la tierra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Pueden dejar aquí en comentarios. Yo creo que Dios nos ha llamado a traer el reino de Dios a la tierra. Y mi perspectiva sí es mucho de no ver todo difícil tampoco, o sea, porque es que tampoco no podemos estar diciendo, es que es muy difícil, no, es que esto es muy difícil, esto no se puede. Yo, en lo personal, con Rick Warren, tengo mis reservas, porque no creo que la vida tenga que ser difícil todo el tiempo, ¿verdad? Creo que llega un punto en nuestra vida que Dios trabaja en nuestra mentalidad, que ya hacer su voluntad fluye más, fluye más. En ese aspecto tengo mis reservas, ¿sí? Quería comentarlo. Algo acá que Rick Warren nos menciona es que no olvidemos nunca que la vida gira en torno a nosotros, o sea, la vida no gira en torno a mí. Existes y existo para los propósitos de Dios, no a la inversa. O sea, Dios no existe para tus propósitos, tú existes para los propósitos de Dios. ¿Por qué habría Dios de proporcionarnos el cielo en la tierra cuando Él ha hecho planes para darte algo mayor en la eternidad? Dios nos da nuestro tiempo sobre la tierra para edificar y fortalecer nuestro carácter para el cielo. El trabajo del Espíritu de Dios en tu vida, la función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en ti. La Biblia afirma, mientras el Espíritu del Señor obra dentro de nosotros, llegamos a ser cada vez más como Él y reflejamos su gloria más y más. Este proceso de transformarnos, ¿verdad? ¿Cuántos están en un proceso de transformación? Yo estoy en un proceso de transformación. Levante la mano. ¿Quién está en un proceso de transformación de su carácter, de su mentalidad? Cada vez que estamos en este proceso para ser más como Jesús, es un proceso que se llama santificación. Y es el tercer propósito de tu vida sobre la tierra. No puedes reproducir el carácter de Jesús si dependes de tu propia fuerza. ¿A cuántos Dios los está llamando a dejar de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, hacer las cosas a nuestra manera y empezar a hacerla a las fuerzas de Dios, con las fuerzas de Dios y a la estrategia de Dios, a la manera de Dios? El Espíritu Santo tiene poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. La Escritura dice que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla la buena voluntad de Dios. La simple mención del poder del Espíritu Santo basta para que muchas personas piensen en demostraciones milagrosas y emociones intensas. Pero la mayor parte del tiempo ese poder es liberado en tu vida de una manera tranquila y discreta. De modo que ni siquiera eres consciente de él ni lo percibes. A menudo Dios nos llama la atención con un suave
murmullo. La semejanza con Cristo no se produce por imitar, sino porque Cristo mora en nosotros. Permitimos que Cristo viva a través de nosotros. ¿Cómo le vamos a permitir a Dios que viva en nosotros? Porque este es el secreto. Cristo vive en ustedes. ¿Cómo sucede esto en la vida real? A ver, ¿cómo sucede esto en la vida real? ¿Cómo hago para que Dios viva en nosotros? Por medio de las opciones que tú y yo elegimos. Dadas las situaciones, escogemos hacer los principios que están en la Biblia o no. Y luego confiamos en que el Espíritu de Dios nos dará su poder, amor, fe, sabiduría para lograrlo. Dado que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, estas cosas siempre están disponibles si se lo pedimos. Debemos estar dispuestos a cooperar en el trabajo del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia vemos cómo se expresa demasiado esta verdad tan importante, que el Espíritu Santo libera su poder en el momento en que das un paso de fe. Fíjate qué importante. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que das un paso de fe. Cuando Josué se enfrentó con una barrera inquebrantable, las aguas desbordadas del río Jordán solo retrocedieron después de que, en obediencia y fe, los líderes entraran en la impetuosa corriente. La obediencia libera el poder de Dios. Dios opera y espera a que tú actúes primero. No esperes hasta que te sientas poderoso o seguro. Sigue adelante pese a las debilidades que puedas estar teniendo hoy. Haz lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos. Así que como cooperes con el Espíritu Santo, así se va a ir desarrollando tu carácter. Amén. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, un edificio o un niño en crecimiento. Cada metáfora requiere una participación, ¿ok? Siempre. Las semillas deben ser plantadas y cultivadas. Los edificios deben ser construidos, no surgen de la nada. Los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, tal vez, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Lo mismo pasa con nosotros a través de lo que pasa con la semilla, ¿verdad? Efesios 4:22 al 24 dice, Pablo explica nuestras tres responsabilidades para llegar a ser como Cristo. Primero, debemos escoger abandonar nuestras maneras antiguas de actuar. Desháganse de todo lo que tenga que ver con su viejo estilo de vida. Está totalmente podrido. Libérense de él. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Esa es la segunda parte, ¿verdad? Que esto lo dice Romanos 12:2, ¿verdad? Permitan que el Espíritu cambie su manera de pensar, transformándonos mediante la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Metamorfosis. Y lo podemos corroborar también en segunda a los Corintios 3:18. Es lo que se emplea para describir un cambio asombroso que permite que una oruga se transforme en mariposa. Es un hermoso cuadro de lo que nos pasa espiritualmente cuando permitimos que Dios dirija nuestros pensamientos. Dios nos transforma a través de su espíritu y su palabra de adentro hacia afuera. Nos hace más hermosos y nos libera para alcanzar nuestras alturas a los que nos ha llamado. Tercero, debemos vestirnos con el carácter de Cristo. Esto es desarrollando nuevos hábitos. Hábitos, hábitos, mi querido amigo. Es necesario cambiarlos. Tu carácter es esencialmente la suma de muchos hábitos juntos. Es la manera en que te conduces diariamente. La Biblia nos manda ponernos el nuevo yo, la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios, la versión original con la que Dios nos creó, en verdadera justicia y santidad. Dios usa su palabra, Dios usa las personas, las circunstancias para moldearnos a esa versión original.
Estas tres condiciones son indispensables para el desarrollo de tu carácter. La palabra de Dios proporciona la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos también para crecer y las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza de Cristo. Si estudias y aplicas la palabra de Dios, si te vinculas regularmente con otros creyentes y aprendes a confiar en Dios, en medio de las circunstancias difíciles, te garantizo que llegarás a ser más como Jesús. Estoy segura de ello. A mí me ha venido sucediendo esa transformación. Muchas personas dan por sentado que, que todo lo que se necesita para el crecimiento espiritual es un estudio bíblico u oración. Pero hay varios ingredientes que vamos a ver para que esto suceda. ¿Sí? Um, sí, necesitamos estudio bíblico y oración. Ambas cosas por sí solas nunca cambiarán alguna, ¿verdad? Cuestión de nuestra vida. Dios usa a las personas también, no solo estudio bíblico y oración. Él casi siempre prefiere trabajar por medio de personas en nuestra vida, en vez de realizar milagros así como de por arte de magia, ¿no? Para que dependamos unos de otros para la comunión, ¿verdad? Nos necesitamos unos a otros. Quien quiera que diga que no, la Biblia dice lo contrario. Dios quiere que crezcamos juntos, no solos. En muchas religiones, en muchísimas religiones, las personas consideradas espiritualmente más maduras y santas son las que se aíslan de otros en monasterios situados en lo alto de una montaña y allá se quedan solos, sin peligro de contagio por el contacto con otros. Pero esa es una grave equivocación. La Biblia no nos manda a aislarnos. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria e individual. No puedes llegar a ser como Cristo en el aislamiento. Debes estar en un momento cerca de otras personas e interactuar con ellas. Necesitas ser miembro de una iglesia y de una comunidad. ¿Por qué? Porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como amó Jesús. Y no puedes practicar esta disciplina si no estás en relación y en contacto con otras personas. Recuerda, todo es cuestión de amor, amar a Dios y a los demás. Algo muy importante que quiero hacer énfasis también acá, recuerden que estoy en la lectura del libro 40 días con propósito de Rick Warren. Yo tengo la experiencia y creo mucho en que hay momentos en el que sí hay que aislarnos. Hay momentos en el que Dios nos llama para trabajar cosas muy específicas con nosotros. La Biblia habla de que Jesús se apartaba, ¿verdad? Cada cierto tiempo para orar, para entrar en ayuno. Eh, Esos años que él estuvo en incógnita, ¿verdad? Que en la Biblia no aparece. Estoy segura de que él tuvo tiempos en los que Dios lo formó, ¿verdad? Y llega un momento en el que Dios te va a llevar a probar todo eso que tú has aprendido dentro de una comunidad. En lo personal, a mí me ha pasado eso. No sé si a ustedes también les ha pasado, que Dios los lleva como a un tiempo de desierto, pero para llevarlos a otro nivel. Y creo que en la vida cristiana hay etapas en las que sí vamos a requerir un tiempo para estar tú y Dios en un encuentro intensivo para llevarte a otro nivel. Acá me pregunta algo Antonio, dice: Dios te bendiga, ¿tu estudio lo buscas en la Biblia o en alguna página de internet? No, este es un libro de Rick Warren, que es Una vida con propósito, y estamos haciendo los 40 noches um, con propósito, Antonio. Recomendadísimo este libro, pero yo lo estoy leyendo con ustedes, ¿sí? Entonces, muy importante que tengamos esto en cuenta en nuestro crecimiento espiritual, que hay etapas en las que Dios te va a llamar muy específicamente a vivir procesos en el desierto, pero en algunos momentos ya te va a sacar al público, como ve y desarrolla eso que aprendiste, ¿no? A ponerlo en práctica. Y eres una obra en progreso, nunca vamos a llegar
a terminar esa transformación aquí en la tierra. O sea, transformación espiritual es un proceso, un desarrollo del carácter de Jesús que va a durar el resto de nuestra vida. Y aún así, pues no se va a completar aquí en la tierra. La obra se terminará cuando lleguemos al cielo, cuando Jesús vuelva, ¿verdad? En ese momento, cualquier trabajo de tu carácter que todavía quede por terminar, se culminará. La Biblia dice que cuando al fin podamos ver a Jesús perfectamente, llegaremos a ser exactamente como Él. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo seremos cuando Cristo vuelva, pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él. Esa es la promesa si nos mantenemos dentro de sus principios, amén, dentro de sus propósitos. Y puede haber mucha confusión en la vida cristiana por ignorar la simple verdad de que Dios está más interesado en construir tu carácter que en cualquier otra cosa. Y muchos cristianos nos preocupamos cuando Dios parece estar en silencio con respecto a determinados temas. Por ejemplo, ¿qué carrera profesional debo elegir? La verdad es que hay muchas en las que podrás cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Elijas lo que elijas. A Dios lo que le importa es que lo hagas como si lo hicieras para Cristo. Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. ¡Wow! Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Así es totalmente cierto. Somos seres humanos, no quehaceres humanos. Dios está mucho más preocupado por tu carácter que en tu carrera profesional, porque tu carácter te va a acompañar toda la eternidad, no solamente en tu carrera profesional. La Biblia advierte, no se acomoden también a su cultura, que se conformen a ella sin siquiera notarlo. En cambio, pongan atención en Dios, serán cambiados de adentro hacia afuera, a diferencia de la cultura que los rodea, que siempre los arrastra hacia un nivel inferior de inmadurez o muy superficial, ¿no? Solamente se preocupan por lo externo. Dios hace que surja los mejores de ustedes, que surja nuestra mejor versión y desarrolla una madurez bien compuesta en nosotros. Para concentrarnos en llegar a ser más como Jesús, deberemos tomar decisiones opuestas muchas veces a la cultura en la que estamos viviendo. De lo contrario, si no hacemos lo contrario a la cultura de este mundo, muchas influencias de compañeros, de todo el tema externo, nos van a empezar a moldear a la imagen de este mundo. Y pues hay que cuidar eso, ¿no? Un punto para reflexionar y ir terminando es de recordar, fuiste hecho para llegar a ser como Cristo. En otras palabras, como Yeshua HaMashiach, que es traducido al hebreo. Versículo para recordar. En la medida en que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos parecemos más a Él y reflejamos más su gloria. Segunda de los Corintios 3:18. Y la pregunta para considerar hoy, ¿en qué área de mi vida necesito pedir el poder del Espíritu para ser más como Cristo hoy? Lamentablemente, una ojeada rápido a varios libros cristianos populares revelan que muchos creyentes han dejado de vivir para los grandes propósitos de Dios y se han amoldado para vivir su realización personal, su estabilidad emocional, su estabilidad financiera. Eso está dentro de un egocentrismo y se está saliendo del discipulado de Jesús. Jesús no murió en la cruz únicamente para que pudiéramos vivir cómodos y bien adaptados en este mundo. Su propósito va mucho más a fondo. Él quiere hacernos como Él mismo antes de llevarnos al cielo. Y ese es uno de sus objetivos principales, que logremos ser a su imagen y semejanza en carácter, en amor. Este es nuestro privilegio principal. Ninguna otra criatura, ninguna otra creación de Dios tiene ese privilegio como nosotros. Nuestra responsabilidad es una bendición,
pero requiere un compromiso y una responsabilidad, porque ese es nuestro destino final. Así que todos somos responsables de llegar bien a ese destino final como Dios lo ha planeado. Este fue el inicio del propósito número 3 de que fuiste creado para ser como Cristo. Dios te bendiga, que tengas una excelente noche y nos vemos mañana a esta misma hora. Un abrazo, que descanses.